Muy buenos días a todos. El día de hoy continuamos con el programa de conferencias magistrales en el marco del 21 aniversario de nuestra Casa de Estudios. Agradecemos el favor de su atención, pero sobre todo unirse a esta celebración con la voluntad de enriquecer sus conocimientos a partir de cátedras de investigadores, docentes, empresarios y funcionarios públicos con alta solvencia técnica para abordar diversas temáticas de trascendencia para toda la comunidad tecnológica y la sociedad en general. Nos acompañan en esta transmisión en vivo el maestro Diego Alberto Cetina García, director académico del Tecnológico Superior de Las Chuapas. Agradecemos la presencia del maestro Jesús Francisco Solís Alvarado, subdirector académico. Nos acompaña el maestro Marco Antonio Martínez Escamilla, subdirector de planeación del Tecnológico de Las Chuapas. Un placer contar con la presencia del doctor Óscar Jaime Ramos Negrón, subdirector de posgrado e investigación de nuestro tecnológico. En este segundo día de conferencias tenemos el gusto y el gran honor de contar con la participación del doctor Raúl Manuel Arano Chávez, con la ponencia La alta dirección y la competitividad en tiempos de COVID-2019. El doctor Raúl Manuel Arano Chávez es investigador de tiempo completo por parte de la Universidad Veracruzana en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas IESCA y coordinador del doctorado en la alta dirección de organizaciones UV. Es licenciado en informática, maestro en administración, área, organización y sistemas, y doctor en ciencias económicas y empresariales. Ha sido subdirector de sistemas y jefe de capacitación en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, consultor externo para la empresa internacional Transconsult. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana, Universidad Anáhuac y Universidad de Jalapa. Ha realizado diversas publicaciones en revistas internacionales, nacionales y de carácter indexado. Y de investigación ha publicado diversos libros como La organización y su entorno, BATSEA, estudios de casos en las empresas como una herramienta cognitiva, docencia en las aulas a la investigación, diferentes aproximaciones a la educación. BATSEA, estudio de casos en las empresas como una herramienta cognitiva, volumen 2, historias de vida empresarial a la veracruzana. Competencias educativas, base de constructivismo, humanismo. Administración estratégica moderna con enfoque de responsabilidad social empresarial. La migración en la frontera sur hacia una política pública migratoria. Método del caso, una opción
de formación para la investigación. Bien, hasta ahí vamos a dejar el currículum, que es bastante extenso, de nuestro ponente del día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a ceder la voz al doctor Raúl Manuel Arano Chávez, y recordándoles a todos los que nos están viendo y siguiendo por esta transmisión que pueden realizar sus preguntas en el chat de la transmisión, las cuales serán contestadas al finalizar la ponencia por el doctor Raúl Manuel. Adelante con su conferencia, doctor. Gracias, doctor Ismael. Nada más para hacer una prueba de sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, claro, pues, y fuerte. Un placer estar con ustedes. Un saludo desde nuestra Universidad Veracruzana, nuestra casa de estudios, hasta pues Las Chuapas, Veracruz, con ese calorcito que se acostumbra por esa zona. Y es un placer estar con ustedes. Hoy vengo a compartir un tema que, bueno, vamos a tratar de hacer una conferencia disruptiva. Comúnmente, cotidianamente, tenemos un parámetro a seguir, tenemos una logística a seguir, pero creo que más que hablar de cuántos se han infectado, cómo está Veracruz, cómo está nuestro poder adquisitivo, cómo están las economías, hoy voy a hacer un lado esa parte, porque pues todos los días las escuchamos. Más bien vamos a tratar de tener un diálogo en el cual veamos ahora la alta dirección desde el punto de vista de lo que está sucediendo. ¿Y por qué hablo de una conferencia disruptiva? Porque cotidianamente cuando vamos a una conferencia, bueno, pues debe de ser una conferencia en donde uno esté hable y hable y hable, ¿no? Y se dicen magistrales. Entonces, al final de cuentas, creo que es un tema que se está viviendo aún, que se están descubriendo cosas, que estamos a prueba y error y que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que la escuela nos enseña, pero realmente lo que está pasando en esta pandemia es otra situación. Entonces, bueno, yo no tengo inconvenientes si estoy hablando y si alguien me hace una pregunta o la chatea, no hay ningún problema, podemos parar. Siéntanse a gusto bajo esta nueva normalidad que creo yo no tiene nada de nuevo. Realmente la videoconferencia ha existido desde hace mucho tiempo. Tenemos ahora una responsabilidad de que exista un diálogo, de que no solamente estemos platicando, de que no solamente yo agarre el micrófono. Si alguien quiere hacerlo en alguna diapositiva, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, pues lo puede hacer. Y bueno, toca ahora hablar un poquito acerca de la alta dirección y de la competitividad. Mucho nos ha enseñado la escuela que cuando estamos estudiando debemos de aspirar a los puestos ejecutivos. Y si hoy le preguntan a un egresado, no tan solo del tecnológico, de la Universidad Veracruzana, de alguna otra institución, te dice, yo estudio porque quiero ser alguien en la vida. Y a lo mejor pase que tengan ustedes en mente ser directivos de alguna empresa o que se puedan emplear en alguna oficina gubernamental en donde toque dirigir personas. Entonces, sea la iniciativa pública, sea la el área gubernamental, privada, ambos tenemos algo en común, que hoy vamos a tratar de definirlo. Entonces, básicamente se nos ha hecho como que un paradigma de que un directivo pues tiene que tomar decisiones, un directivo tiene que dirigir, un directivo en la organización es el que está hasta arriba y el que tiene la responsabilidad, un directivo es el que lleva pues la cabeza de una institución, y ciertamente tienen todos razón. Este fenómeno no ha cambiado. Inclusive yo a veces digo que bueno, hay un como modelo a seguir de ser ejecutivo, de tener otro tipo de aptitudes y actitudes. Está bien, hasta ahí estamos bien. Pero en ninguna escuela nos han hablado de que la alta dirección tenía que sufrir una pandemia. Y una pandemia en donde la verdad creemos nosotros que pues los que no tenemos algún puesto ha sido muy fácil, porque llega la quincena, cobramos y nos vamos. Y yo puedo estar desde casa trabajando sin ningún problema. O puedo hacer simulación y decir que estoy trabajando, me conecto y como que me conecto y adelante.
Pero ¿qué pasa con la parte directiva? No ha sido nada fácil. Y ahorita en la presentación que vamos a hacer, vamos a empezar a descubrir que si alguien se ha visto afectado porque no hay un modelo a seguir, ha sido la alta dirección. Y para muestra basta un botón. Ahora estamos teniendo un congreso, una conferencia a través de este medio. Yo creo que es la primera vez en muchos años desde que el tecnológico de las Chuapas existe que se atreve a hacer esto y creo que les está saliendo muy bien. Y al final de cuentas hay que tomar decisiones. La empresa no para y más cuando es con fines de lucro. Ciertamente una institución pública educativa, bueno, utilizamos los medios pues para llevar la educación a través de videoconferencia, pero en su mente no saben lo que está pasando la alta dirección, cómo conjugo competitividad, cómo conjugo nivel académico, cómo conjugo calidad, cómo hago que una empresa en tiempos de pandemia que no me visita, pues tenga clientes y venda. Entonces, realmente son modelos disruptivos y voy a hablar un poquito también acerca de la teoría del caos, porque al final de cuentas es un gran laboratorio para entender cómo la administración tuvo que emanar y emerger de otros modelos que no creíamos pensables. Y a ver por qué no creíamos pensables. Creíamos que solamente cuando íbamos a la oficina estábamos presencialmente. Si no me hacía yo presente, la oficina no funcionaba. Y nos dimos cuenta que no fue así, que la oficina siguió operando, con muchos bemoles, claro, como lo vamos a ir descubriendo. Pero básicamente el entorno directivo en esta situación ha cambiado. Y hoy me atrevo a decir que debemos de incluir, sobre todo en nuestras clases, para los que estamos formando, una materia que nosotros damos en el doctorado que se llama empresas en quiebra o empresas en riesgo, en donde al final de cuenta nos enseñan cómo abordar una empresa que tiene todo en contra. Estamos acostumbrados a que la alta dirección llegas, todo es color de rosa, todo es tener presupuesto, todo es trabajar con capital humano organizado, pero al final de cuentas hoy en estos tiempos de pandemia, creo que los que tenemos una responsabilidad sabemos lo que nos estamos afrontando. Y hoy quiero comenzar compartiendo una diapositiva de algo que es totalmente disruptivo. ¿Y por qué voy a hablar de lo disruptivo? Ahorita en la imagen ustedes la van a ver, la voy a compartir. Comparto mi presentación y vamos a comenzar. ¿Y por qué digo que es totalmente disruptivo? ¿Sí? Ya está viéndose. Es una bicicleta con ruedas cuadradas. A ver, explíquenos por qué una bicicleta con ruedas cuadradas. Por todo lo que el reto presenta en este momento de pandemia. Una bicicleta con ruedas redondas sabe hacia dónde va, sabe la velocidad, sabe inclusive cuándo parar, pero esta bicicleta disruptiva no es otra cosa más que lo que está viviendo la alta dirección. Y empiezo con una frase que viene aquí en la diapositiva con Charles Darwin. No solo los más inteligentes sobrevivirán, sino aquellos que tengan la flexibilidad de adaptarse a las nuevas realidades. Y hoy yo creo que la alta dirección se está adecuando a estas nuevas realidades, se está adecuando a que ahora, ¿sí? No voy, o más bien el cliente no va hacia mí, yo voy hacia el cliente. Se está adaptando a que existe ya un comercio electrónico, no es si quieres, es debes ahora tener un comercio electrónico. Se está adaptando a nuevos canales de ventas. Se está adaptando ahora en la parte educativa bajo este modelo híbrido, que si bien es cierto hay algunas carreras que les ha caído como anillo al dedo, pero a otras no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con áreas de medicina? ¿Qué pasa con áreas que tienen que estar en campo? No ha sido nada fácil el modelo híbrido. ¿Qué pasa también con la parte educativa del profesorado? Hoy estar con una responsabilidad en un salón de clase a través de este medio suele ser un poco frío. No tenemos ese contacto per se con el alumnado. Entonces, ahora imagínense una empresa que está viviendo de una utilidad, una empresa que debe de tener clientes, una empresa que debe de tener entradas y que al final de cuentas
pues está al 30%. O que al final de cuentas, de acuerdo al semáforo, si está en tal semáforo, pues tiene que mantenerse en cierta número de clientes. Entonces, por eso hablo de este modelo disruptivo. Y creo que la bicicleta es un parteaguas para entender que así hay que pedalearle ahora. Y por eso decía, nosotros como profesorado, como área de institución, pues esperamos que la 14ª quincena llegue y el que bono llegue y que el aguinaldo llegue. Pero si una organización privada no tiene socios, no tiene clientes, pues no se mueve. Y así hay que pedalear la bicicleta. Entonces nos enseñaron desde la primaria, secundaria, que una bicicleta tiene llantas redondas. Pero nadie nos dijo que una bicicleta tiene llantas cuadradas. ¿Es más complejo? Claro, es más complejo. Y el gran reto ahora, estimados compañeros, es adaptarse a este nuevo reto, ir a una velocidad, entender que ahora hay un frenado, entender que voy ahora con cosas que no sé si me vaya a caer, no sé si me vaya a parar, no lo sé. Y muchas de las cosas que están suscitándose en esta pandemia son bastante novedosas. Yo nunca me imaginé, ahora estuve con unos empresarios y ellos me decían, Raúl, es que empresarios ya de edad adulta, ellos no creían, por ejemplo, en la mercadotecnia digital. Y es una de las áreas que ahora como alta dirección hay que tocar. Yo nunca me imaginé estar en un examen de grado doctoral a través de un sistema de videoconferencias. Y hay muchas cosas inimaginables que nunca pensamos, pero están ocurriendo. Entonces, por eso quise comenzar con esto. Y fíjense bien cómo esta imagen, pues es lo que vive día al día un alto directivo en tiempos de pandemia. Fíjense bien ahora el análisis de esta imagen. Y voy a leer esto que salió publicado en la revista Forbes en plena pandemia. Victoria's Secret se declaró en quiebra, así como Circo del Sol. Zara cerró 1,200 tiendas. Chanel, Hermes y Rolex interrumpieron su producción. Nike se prepara para la segunda etapa de despidos. El fundador de Airbnb dijo, debido a la pandemia, 12 años de esfuerzo fueron tirados a la basura en menos de 6 semanas. Seguramente todos conocen a las empresas. Y no es algo que les quiera echar flores, pero Victoria's Secret tenía años vendiendo en línea. Zara lo había hecho antes de la pandemia. Nike, ni se diga con sus nuevos modelos de tenis que ahora traen un chip. Airbnb, su razón de ser fue a través de una página, el cual creció exponencialmente en menos de 8 años. Ahora pasa de miles de usuarios a miles de millones de usuarios. Y vean cómo estas empresas que creían que tenían el mercado ya controlado, ellas mismas dicen, se nos está cayendo, estamos cerrando. Ahora imagínense ellas que son las grandes. ¿Qué pasa con una MIPYME? ¿Qué pasa con una empresa de la región? Pues tiene que sobrevivir. Entonces, esta imagen también es algo que pasaron los directores y siguen pasando. ¿Cómo le hago? ¿Cómo controlo? ¿Cómo trabajo ahora con menos personal? Tengo nómina encima. Tengo que abrir. A pesar de que no haya clientela, tengo que abrir. Entonces, me parece ser que bajo este esquema, entender a la alta dirección no es nada fácil. Y tal vez organizacionalmente está a la cabeza, pero vean cómo se ha transformado y lo vamos a ir viendo. Ahora la alta dirección hablamos de liderazgos holísticos, liderazgos en donde tienes que estar en todo, liderazgos en donde la planeación estratégica a largo plazo yo creo que está muriendo. En este momento estamos hablando de planeación estratégica a corto y cuando mucho a mediano plazo. Entonces vean, son empresas que se han tenido que rehacer, son empresas que se han tenido que reconstruir y no tan solo en el ámbito de utilidad empresarial. Por eso decía que también en la parte gubernamental. ¿Quién nos diría que ahora los profesores tenemos que hacer pues un análisis o una planeación en línea y se trabaja más en línea, ¿sí? Y se trabaja más
que presencial. Y ya la alta dirección me parece que está viviendo algo que se llama pues ya un cansancio pandémico. También los que somos o no estamos en la alta dirección, también estamos viviendo un cansancio pandémico. ¿Por qué? Porque más trabajo, porque más decisiones, porque cómo le hago, está parado el proyecto, tenemos que ir a campo, el mayor número de mis empleados pues tiene una edad longeva, se infectó fulano, se infectó perengano. Hoy que estoy coordinando un doctorado y que tengo un puesto de funcionario en la Universidad Veracruzana, esta semana recibo la noticia que uno de los profesores que empieza este viernes está contagiado. ¿Qué hago? Cuando lo estamos planeando 6 meses antes. Cuando los alumnos que están dando clase en el doctorado de alta dirección son directivos. Entonces, tienes que tomar decisiones o tienes que tener un plan B. Y a veces el plan B no funciona y vámonos al plan C y no funciona y vámonos al plan D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte directiva ha sido pesada. Entiendo también que para la parte que pues tiene alguna otra función dentro del organigrama también ha sido pesada, pero me parece ser que quien tiene que darle directriz ahora a lo que se está viviendo es la alta dirección. Y muchas cosas no se conocen y muchas cosas las vamos descubriendo. Y si nos vamos al core de la alta dirección es tomar decisiones y llevar un rumbo que me permita, ¿sí? Cumplir ciertas metas dentro de la organización. Por ejemplo, hablo del caso de ustedes que están dando clase. Hicimos un estudio de fatiga pandémica como investigadores en 300 alumnos de la universidad. Y nos decían los 300, ya estamos hasta el gorro del sistema de videoconferencia, ya queremos entrar. No queremos también profesores que estén con muchas diapositivas. No queremos profesores que estén hable y hable y hable. Y vean cómo el mismo profesorado se tuvo que rehacer. Y hoy el alumnado quiere cosas más praxis. Y hoy hablamos de un modelo híbrido. En sí, este comparativo es para que vean cómo la alta dirección también tiene que reconstruirse. Veamos las empresas como Walmart. Hoy están trabajando bajo un esquema que se llama pick up. Comprar en línea y te lo llevan o te paras afuera de la tienda y te dan el producto. Hoy vemos a Domino's Pizza también que está incrementando su servicio en línea. Hoy vemos empresas también que creemos que no les iba a pasar nada, como los Biscuits de Obregón, Pizza's Hut, que son organizaciones de años, de décadas, y que hoy han tenido que cerrar. Y como lo estamos viendo en esta diapositiva, las grandes se han venido abajo. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, porque nadie nos enseñó en la escuela que íbamos a vivir una pandemia. Muchas de las cosas se aprenden en la misma empresa, ¿sí? Hay cosas que la escuela da las bases, sobre todo en la alta dirección. Cuando a un alumno le preguntas, ¿qué quieres ser directivo? ¿Qué quieres tener un buen salario? Listo, pues hay que lograrlo y muchas de estas se logran en el camino. Pero hoy les puedo decir que todos los empresarios con los que he hablado me han dicho, Raúl, no sabemos por dónde. Escribí un libro para Gran Café La Parroquia, una empresa de más de 210 años de tradición. Y hoy me decía hace unos meses el dueño, los Fernández, Raúl, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el personal tiene que seguir operando, tenemos que seguir pagando nóminas y al final de cuentas es una gran enseñanza. Y hoy la alta dirección tiene que seguir avanzando. Entonces, vean, hablo de un modelo disruptivo directivo porque es un foco, pues que ahora va a dar luz a través de tierra, a través de una planta, y así hay que trabajar y no hay más. Y no puedes hoy seguir el modelo o el patrón que seguías comúnmente antes de esta pandemia. Y pongo aquí 3 reflexiones en la alta dirección. Primero, hoy hay más preguntas que respuestas, más incógnitas que soluciones. ¿Cuál es el aula adecuada? ¿Cómo doy clase? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el patrón que tengo que seguir ahora para tener a mi personal? Muchas empresas, ¿sí?, tuvieron que cerrar. Muchas empresas tuvieron que cortar personal. Muchas empresas tuvieron que decir, pues bueno, me quedo con la mitad y hay que pedalear la bicicleta cuadrada. Las soluciones ahora son
todas válidas, porque las variables no controlables son innumerables. Hay un sinfín de variables que ahora no podemos controlar, ¿sí? Desde el afore por los clientes a mi negocio, desde la parte de la sanitización, desde la parte de que ahora tenemos que andar todos con un cubrebocas como anda el doctor Ismael, desde la sana distancia, desde que el proyecto que se cancela, desde que ahora hay que darle más prioridad a otras cosas si no tengo en el POA, en el Programa Operativo Anual recurso y ahora hay que sanitizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, aunque ustedes no lo crean, ustedes que están trabajando en un área educativa, las aulas que tienen ahora en el salón de clase ya no sirven. A ver, maestro Arano, digamos, ¿por qué? Porque ahora el profesor que vaya a dar clase tiene que pensar en un modelo híbrido, tiene que pensar en una forma de una cámara especial, tiene que pensar ahora en una conectividad que tenga buen ancho de banda, en los lúmenes de la luz. ¿Sí? La luz tiene que ser importante para que el alumno también capte, en no estar hablando. Hoy también la alta dirección tiene muchas variables no controlables, entornos distintos. Y la última de esta diapositiva, vean, el nivel de certidumbre es tan bajo y las dificultades potenciales son tan evidentes que es mejor pensar muchísimo en anticiparte que los problemas por venir. Entonces, hicimos por ahí con un investigador un modelo predictivo de cuándo esta pandemia, no hay pandemia, se los digo, que ha tardado más de 2 años. Se cree que para marzo, según la OMS, va a bajar y no hay pandemia en la historia que haya durado 2 años. Pero aún así, tenemos que rehacernos. Entonces, hoy tenemos que anticiparnos y puede ser que la alta dirección le atine, pero puede ser que no le atine. Y ahora sí, a prueba y error. Muy bien. Y quiero asociar una teoría que pues tiene muchos años, si ustedes la buscan, el famoso efecto mariposa, hay inclusive un libro, una película, y es la teoría del caos. Quiero resumirla en una frase que puse aquí en la diapositiva. Después de un gran desorden, hay un gran orden. Después que los profesorados empezamos a hacer circo, maroma y trato para llamar la atención, bueno, ya vamos descubriendo cómo es este rollo de los modelos híbridos. Después de que las empresas se rehicieron, bueno, pues ya como que decimos, mira, tiene que ser por acá. Y el efecto mariposa dice lo siguiente, el aleteo de una mariposa en la Tierra puede provocar un gran huracán, como nos pasó, con cosas tan sencillas, con cosas que nosotros no nos imaginamos, ¿sí? Ahora se está poniendo en práctica todo aquel laboratorio que decía la teoría del caos. Y muchas de las empresas, pues, como que se van ordenando entre paréntesis. La alta dirección dice, bueno, pues yo tengo que seguirle. Yo en esta pandemia, se los confieso, como soy funcionario de mi instituto, el director, somos 5 coordinadores y un director, nunca paramos. Se hacía la planeación, tuvimos que ir al instituto con el director y al final de cuentas, pues con mucho esfuerzo lo hicimos. Pero todo el equipo que está atrás, o todo el profesorado, todos los investigadores, bueno, ellos desde su casa, pero al final de cuentas, alguna luz se está descubriendo. Y si yo les preguntase a ustedes que coordinan, que dirigen un instituto, ¿qué enseñanzas han tenido? Yo creo que me diría muchas, y todavía me pueden decir, y hay muchas que vienen todavía, porque estamos descubriendo que todo aquel paradigma de la administración, de los principios de Fayol, de Henry Mayo, de los grandes de la administración que han aportado, inclusive de Michael Porter, un gran escritor sobre ventajas competitivas, pues muchos se cayeron, o esos modelos como que se quedaron en el pasado, porque la forma de administrar, de dirigir en esta pandemia fue a prueba y error. Entonces, quisiera tocar esta parte de la teoría del caos porque nos ha llevado a un orden, ¿sí? Y vean,
¿Quién lo dijo que ahora un profesor o que un empresario iba a hacer home office? Ahora, como les digo a ustedes, esto del home office no es algo de esta pandemia, siempre ha existido. ¿Quién nos dijo que la atención al cliente ahora iba a ser de lejitos, con una careta? ¿Quién nos dijo que al establecimiento pues no iban a entrar 100, ahora son 30 o de acuerdo al color? ¿Quién nos dijo que los negocios pues iban a estar vacíos porque ahora a través del comercio electrónico hay que echarlos a andar? ¿Quién nos dijo que hay que pagar nómina, acreedores? Y el SAT no perdona, ¿eh? Si de algo se quejaron los empresarios, es que el SAT dijo, me pagas porque me pagas. Oiga, pero estoy en pandemia, no me importa, me tienes que pagar. Entonces, por eso estas dos vertientes de la iniciativa pública y del gobierno público y del gobierno de la iniciativa privada, bueno, algunos compartimos cosas, pero en nuestra planeación financiera sabemos que se pagaban impuestos. Pero el empresario que no percibe tiene que seguir pagando impuestos, tiene que liquidar, tiene una nómina, y en nuestro caso no. En nuestro caso, produzcamos o no, estamos desde casa. El alumno, pues el profesor siempre le dio clase. Al final de cuentas, vean estas imágenes. Entonces, lo que les quiero decir a todos ustedes es que esto, pues como que era impensable y ahora existe. Ahora son términos que nosotros estamos utilizando. Bien, les decía lo de Victoria's Secret. Hay un modelo que es un modelo inglés que se llama VUCA, y creo que este modelo inglés nos da una perspectiva de lo que la alta dirección vivió. VUCA viene de volatilidad, ¿sí? De volatility, quiere decir hacer alusión a la gran cantidad de cambios producidos con una velocidad con la que suceden las cosas. No es, oye, vamos a ver, hazlo ya, actívalo, no te sirve, cámbialo, por acuerdo a la velocidad. Fíjense, esto lo vivimos en la alta dirección. Segundo, la incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre viene de uncertainty, ¿sí? Se refiere a la incapacidad para predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos que se van dando. Si yo hoy le digo al doctor Ismael, ¿cuándo cree que usted regrese el tecnológico a dar clases de manera presencial, doctor Ismael? Pues como estamos de manera híbrida, ya lo estamos haciendo. ¿Cuándo cree que el 100% regrese de manera presencial? Pues tenemos incertidumbre, doctor. Hay incertidumbre y uno va haciendo ciertos parámetros, ciertas ideas. Al principio de la pandemia, con un matemático, estábamos haciendo modelos predictivos, mejor los dejamos, porque no sabíamos cuándo. Lo que sí les puedo decir es que no ha habido pandemia que dure más de 2 años. Y a pesar de que estamos hablando del modelo híbrido, no sabemos bajo qué circunstancias vamos a regresar ya al 100%. Complexity, ¿qué es complejidad? El modelo VUCA dice, se trata de la dificultad para entender y manejar el contexto o para distinguir entre las causas y efectos. ¿Ha sido complejo? Sí. No ha sido nada fácil. Y no es un tema tan solo de gente de edad avanzada. Ha sido un tema distinto. ¿Y por qué complejo? Porque a pesar de que hay profesores que están resguardados, empresarios que han estado con todas las medidas de seguridad, pues hemos tenido algún evento no muy grato en esta pandemia y ha sido complejo. Ahora, también la forma de recibir las clases por el alumnado ha sido complejo. Acabo de dar un curso que me invitaron a mujeres indígenas del estado de Veracruz, en donde había que hacerlo a través de una videoconferencia, y la mujer indígena en su zona no tiene una conexión como la que nosotros tenemos. Y así hay que enseñar, así hay que tomar decisiones. Y la última, ¿sí? Del modelo VUCA, que dice ambiguity, ambigüedad, alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos que están presentes o componentes de nuestro entorno. Ahora nuestro entorno es complejo,
Y no tan solo el físico, ¿sí? Sino también el entorno empresarial, el entorno organizacional. Entonces, por eso exponía pues este modelo de VUCA, ¿sí? Y vean todo lo que tenemos ahora en mente bajo un modelo directivo. La planeación, insisto, es ahora a corto plazo. La estructura orgánica, pues tenemos que hacer más con menos. Los mismos directivos, oye, es que no está fulano, no está perengano, pues ni modo, así hay que funcionar. Y no es si quieres, es hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona de la tercera edad o porque está infectado o porque tiene hoy temor de salir. Hoy tengo yo compañeros en donde tenemos reunión y nos dicen, no puedo ir porque tengo temor y tienes que respetarlo. ¿Sí? Los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, insisto, tienen que cambiar. Hoy día las aulas que tenemos tienen que cambiar. Las estrategias son a corto plazo. Los clientes. Ahora el cliente, ¿qué quiere? Que llegues a domicilio, que llegues rápido y no es que quieras, no es que quieras, debes hacerlo. El capital humano ya desgastado por esta pandemia, porque como se los decía, no es tan solo de ciertos personajes directivos. La fatiga pandémica es para todos. La fatiga pandémica la vives en casa, la vives con la pareja, la vives con el alumno, la vives en la parte directiva. El marco legal también, lo hago ahí, no lo hago ir, le pago, no le pago. La mercadotecnia, ¿no? Como les decía, hoy los empresarios están trabajando sobre una mercadotecnia digital, les guste o no les guste. No es que quieras, es que tienes que estar ya inserto en la mercadotecnia digital. La infraestructura. Ahora tengo que tener de todo, desde sanitizante, desde gel, desde todas las cosas. Y en el caso del profesorado, como se los dije, las aulas que tenemos no sirven ya. Tenemos que adecuarlas al tipo de luz, a las cámaras, al audio, al eco que hace ahora la construcción. Cuando daba clase, pues estaban todos. Pero ahora si está la mitad y la otra mitad está recibiendo clase, hasta eso. Las inversiones, la página web, los socios, el liderazgo. Sí, que ahora el liderazgo, voy a decir una frase, perdón que así lo ponga y la parte directiva, nos hemos vuelto más flexibles, más permitibles. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estamos en una pandemia, no se puede conectar, no puede venir, no tiene tecnología. Y el directivo pues tiene que ver cómo saca la chamba, porque él toma decisiones. Entonces, realmente esto nos ha hecho disruptivos. El producto o servicio también ha cambiado. Sé que gradualmente hay un alumnado que está en clase y otro que está de manera presencial, pero la chamba es mayúscula. El mercado también ha cambiado. Los proveedores ahora han sido más laxos. Y hay algo importante que sobre todo pasa en el mundo empresarial, la competencia. Si no entras a estos modelos directivos, te quedas. Y yo creo que hay muchas cosas aún por descubrir. Y por eso he dicho que estamos descubriendo cosas que no nos imaginamos que iban a existir. Y hay una palabra que hoy quiero comentarles a todos ustedes. La parte directiva se tiene que reinventar. La parte directiva tiene que permear a todo su grupo de profesorados, a todos sus grupos de socios, a toda la estructura orgánica, a toda la estructura de la empresa. Hay que reinventarnos. Y voy a empezar de abajo para arriba. Ahora tienes que saber trabajar con flexibilidad. Si no puedes, no vengas, hazlo desde tu casa. No tienes que checar, no. Simplemente te pido esto y me das estos resultados. Y por eso decía que aquel directivo que decía, si no voy se cae la escuela, eso fue mentira. O tal profesor, si no daba una conferencia magistral, los alumnos no aprendían, también eso fue mentira. El trabajo debe de ser ahora flexible, desde un dispositivo, con una cámara, estando conectado y a cualquier hora. ¿Sí? Ahora hacemos juntas de noche, fines de semana, sábados, domingos,
a cualquier hora, ¿sí? Explorar situaciones caóticas con el fin de desarrollar la creatividad y la innovación. Y hemos visto mucho de esto, ¿no? Cómo desarrollamos ahora en una pandemia la creatividad, la innovación. Cómo el profesorado con cosas elementales dice, pues lo voy a hacer a su máxima potencia para que el alumnado aprenda. Y también ha pasado en el mundo empresarial. Un tema importante, hay que simplificar reglas y estructuras. Ahora es un clic y ya. No es hoy un proceso y vete para acá y haz esto. No, no, no. Ahora con un clic y listo. En la parte directiva también tenemos que crear alianzas. Lo vimos. Uber, Airbnb. Aquí hay una Rapid, que es una empresa que da servicio así como lo da Uber. No quedó de otra. Teníamos que negociar, me decían los empresarios, querían tal precio y les dije, no, yo puedo pagar esto y me lo llevas a domicilio, eres mi partner, eres mi tercero y eres el que me da servicio de logística a domicilio. Y no es que quieras, así lo hacíamos. Y bueno, como que esta parte de las alianzas entre empresas se vio fortalecida. Un punto importante, el comercio electrónico. Y el comercio electrónico, estimados compañeros, no es un tema que nació en la pandemia, ¿eh? Es un tema que nace desde los 70s con un concepto que se llamó EDIs y que si bien es cierto, muchas cosas ya se hacían con comercio electrónico. Ahora, lo más relevante es la empresa es o lo haces así o lo haces así. Ahora tienes que tener sistemas que pues te sirvan para vender a través de una herramienta electrónica, a través de un portal. Entonces lo vimos, Amazon, lo vimos con Mercado Libre, que por cierto Amazon pues es la líder ahora en ventas, pero al final es una de las que se benefició y muchas de las empresas que no ofrecían servicio a través de una aplicación lo tuvieron que hacer. ¿Sale? Hoy el alumnado se inscribe en línea, toma sus clases en línea, paga en línea, etcétera, etcétera. La mercadotecnia digital, como se los decía, ¿sí? Los empresarios de la vieja guardia no creían en esto. No sé si el tecnológico tenga servicio de redes sociales, pero ahora tuvimos que migrar a un mercado de nativos digitales. Ahora no es que quieras, ahora sí hay que hacerlo. Esta conferencia estoy viendo que se está transmitiendo por Facebook Live. Seguramente muchos alumnos están por ahí. Cuidar tus pasivos. Esto fue mucho que le pasó a los empresarios. Tus deudas. Cuidar de no embarcarte, de no tener ahora algún compromiso que te pudiese pues quebrar. Y sobre todo algo, reinventarse en los productos y servicios. Y creo que bajo este esquema la parte directiva está entendiendo, ¿sí?, que pues no es solamente tomar decisiones, es tomar decisiones en plena pandemia y eso lo hace complejo porque no tenemos las mismas habilidades de vernos en una cámara que de vernos presencial. Entonces, me parece ser que es lo más esencial de los puntos que estamos tocando. Y ya para finalizar y entrar a la serie de preguntas y respuestas, ¿sí?, hay una frase que quiero compartirles y con esto termino mis diapositivas. Nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste eran imposibles. Insisto, no quiero hablar que si fue bueno, que si es malo, que cuántos contagios, que si estamos en rojo, en verde, en amarillo. Creo yo que muchos de nosotros nos rehicimos en esta pandemia. Creo también que la parte directiva venía de un status quo, de un área de confort, y a través de estas herramientas, pues como que se rehizo nuevamente la empresa. Como que la crisis muchas veces, y lo hemos visto en las guerras, trae cosas buenas. Creo que nos dimos cuenta de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, con quién contábamos, con quién no contábamos, qué clase de profesores podemos tener en línea, qué modelos estamos llevando. Entonces, me parece ser
que hay cosas que se han vuelto de debilidades o de amenazas en fortalezas y en oportunidades. Y les quiero decir, la alta dirección sigue. Por eso decía, los subordinados se fueron, pero los directivos no había nada más que seguir trabajando. Y creo que la constante del aprendizaje se sigue dando bajo este tema de pandemia. Entonces, bueno, es lo que yo les quería compartir y sobre todo decirles a ustedes, alumnos, profesores, directivos, pues que hoy estamos dándole un panorama de 360 grados a lo que enseña la escuela. Ojalá, insisto, pues podamos meter materias de liderazgo en tiempo de pandemia, empresas en crisis, trabajar en tiempos difíciles, porque son materias que comúnmente no encontramos. Comúnmente encontramos la parte exitosa, la parte bonita, pero creo que de esta pandemia lo mejor que nos pudo haber pasado a cada uno de nosotros laboralmente, como pareja, como profesores, como directivos, como tomadores de decisiones es, ¿sí?, que nos reinventamos en muchas cosas. Entonces, bueno, es lo que yo les quería compartir. Soy muy respetuoso del tiempo. Me decían que tenía entre 50 minutos y una hora. Estoy ya próximo a la hora. Entonces, bueno, abro preguntas y respuestas para que pues podamos tener este contacto. Muchas gracias, doctor Raúl Manuel Arano Chávez. Una de las preguntas, efectivamente, tenemos alumnos conectados a través de la página oficial de Facebook del Tecnológico de las Chuapas y nuestros directivos. Y hay una pregunta, hay muchos comentarios que voy a leer, algunos, y una pregunta que nos gustaría que le diera respuesta. Dice, ¿cuáles considera que son las mejores estrategias de forma práctica para promover en el personal la adaptación al cambio, considerando la escasez de recursos en una organización? Pues primero, trabajar con lo que se tiene. Sí, al final de cuentas, como decía un amigo mío, administrador, cuando fui funcionario, me decía, Raúl, por dinero no te preocupes, no hay. Y todos nos moríamos de la risa, ¿no? Entonces, con lo que tienes hay que trabajar. Segundo, hay que ser estratega con los elementos que tienes. A veces no está en tus manos cambiar al personal, cambiar a lo mejor un mejor entorno. Creo que hay que pulir lo que se tiene. Y tercero, una planeación a corto plazo. No podemos ahorita tener planeaciones a mediano y a largo plazo porque podrían no funcionar. Entonces, decirles, oye, más recurso, otro personal, no se puede. Entonces, yo creería pertinente trabajar de esta forma. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que creo que también ya dio un poco de la respuesta. ¿Cuáles son las alternativas para pequeñas empresas? Yo creo que no hay diferencia entre mi pyme, mediana. Creo que ambas le sufrieron, ¿eh? O sea, me voy a escuchar un poquito bíblico. Quien es fiel en poco es fiel en mucho. El que administra poco, administra mucho. Yo creo que tanto la sufrió el empresario mediano como el pequeño. Y ambos tienen que ir de la mano. Al final de cuentas, el que tiene 1, 2, 3 empleados, tiene que pagar nómina, como lo tiene que hacer alguien que tiene 100, 50, 200 empleados. Entonces yo creo que ambos tienen que ir de la mano en lo que yo decía, algo disruptivo, reinventarse, rehacerse, hacer las cosas diferentes, ¿sí? Hoy día, insisto, pues el establecimiento está cerrado, pero tienes que pagar luz, agua, teléfono, renta, tanto el que tiene 50 como el que tiene 100 como el que tiene 2 lo tiene que hacer. Entonces creo que aquí una ventaja, o más bien aquí no hay si eres mi pyme, si eres pequeño o si eres mediano, es general. Entonces creo que básicamente es rehacerse tanto el pequeño como el mediano como el grande. Gracias. Ahora le voy a leer algunos comentarios, solo unos porque son muchísimos. Dice una alumna de gestión, me parece perfecto, una buena alternativa para enfrentar la situación que está presente en estos tiempos, a pesar de que muchos pasamos momentos difíciles,
siempre encontramos la mejor manera de salir adelante. Otro comentario dice, la pandemia ha hecho de las suyas. La importancia de hoy es apegarse a las nuevas tecnologías que existen para tomar las mejores decisiones, tanto empresarial como académica. Otro comentario, las empresas están buscando la manera de adaptarse por la actual situación. Buscan innovar y satisfacer las necesidades de sus clientes, ya que todo está cambiando. Un último comentario, les repito, son muchísimos, pero por el tiempo también, porque tenemos otra conferencia. Dice, de acuerdo a esta pandemia, ha traído nuevas modalidades para el área laboral y empresarial, pero todo debemos acatar a la nueva modalidad y respetar las reglas para que esto pueda mejorar más rápido. Y ya menciona quién es. Entonces, agradecemos a todos los jóvenes, empresarios, directivos, compañeros que han estado pendientes de esta interesante ponencia del doctor Raúl Manuel Arano Chávez. Y agradecemos y quiero leer, primero agradecerle su interesantísima ponencia, doctor, y leerle un reconocimiento por parte de nuestra Dirección General del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, que me permitiré leer. Por la humanidad, desarrollo tecnológico de excelencia. El Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Manuel Arano Chávez por su brillante participación en el programa de conferencias celebrados con motivo del 21 aniversario de nuestra Casa de Estudios. Las Chuapas, Veracruz, 22 de septiembre del año 2021 y firmado por el director general, ingeniero Francisco Córdoba Montero. Esta ponencia creemos que ha servido de mucho para todos nuestros alumnos, nuestra alta directiva que estuvo presente, como la directora de Planeación y Vinculación, la maestra Anaí Ficachi Sánchez y todos los compañeros que hemos mencionado. No sé si tenga algún comentario final, doctor. Pues nada más invitarlos a que no bajen la guardia, a que vamos a salir. Hay una canción de Alejandro Lerner que dice todo a pulmón, denlo todo, ya saldremos adelante. Y les invito, hay un buen libro para todos ustedes, alumnas, alumnos y sobre todo directivos, que se llama Los paranoicos se salvan en tiempos de pandemia. Y hace referencia a ser paranoico en muchas cosas, no de manera de pensar, sino conductual. Y decirles que ya saldremos, ya tendremos oportunidad para nuevamente vernos. No bajen la guardia. Creo que es bien importante ayudarnos, motivarnos, no tan solo la parte directiva, sino al revés. A veces uno como directivo le echa ganas y le dice mucho a los subordinados, pero también tiene que ser recíproco. En este tiempo de pandemias, todos hacemos la fuerza. Es todo y cualquier cosa, bueno, estoy a sus órdenes y es un placer haber estado con el Instituto de Las Chuapas. Muchísimas gracias, doctor Raúl Manuel Arano Chávez. Agradecemos su participación y vamos a hacer un corte porque en breves momentos vamos a continuar con el aniversario del tecnológico con la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctor. Jóvenes, compañeros, vamos a hacer un breve corte. Excelente tarde para todos. Un honor contar con su presencia. Gracias, doctor Ismael. Un abrazo.